¿no? No se va. Perfecto. Yo, por lo menos yo escucho muy bien. Muy bien. Bueno, voy a decirles un poquito quién es Sofía de acuerdo a su bio, ¿no? Ella es licenciada en psicología, pero no estudió acá, no estudió en Buenos Aires, ¿no? En- Exacto. y se interesó por la neurociencia, ¿no? Y sos magíster en neuropsicología. Y, Exacto. y bueno, muy interesante la formación de Sofía, porque, a ver, si a todos conocen Facundo Manes, le suena Facundo Manes, bueno, ella viene de ahí, ¿no? Eh, Contá un poquito tu formación, tu vida en Buenos Aires, porque vos sos uruguaya, pero te fuiste a Buenos Aires de niña, ¿no? Exacto. Sí, me fui de muy chiquita, eh, a los 6 7 años con mi familia, así que hice todo, primaria, secundaria y universidad allá. Estudié en la Universidad Favaloro, que tiene ya tiene la orientación como de académica sobre las neurociencias, sobre mucho de terapias basadas en la ciencia, entonces es muy cognitivo y muy neurociencias. Eh, Así que bueno, la elegí básicamente por eso. Es una facultad chiquita comparado a otras, ¿no? Eh, y bueno, y ahí fui encontrándome con las neurociencias, si bien era algo que me interesaba, en primer año me explotó la cabeza cuando tuve la materia de neuropsicología, donde empezamos a ver el funcionamiento en personas sanas y qué pasa si lesionamos el cerebro, que es como, bueno, en su momento fue cómo fuimos conociendo las funciones y cómo hace el cerebro para hacer lo que hace. Entonces empezar a encontrarme con estos casos icónicos de Phineas Gage o Broca o HM me llamaba mucho la atención. Así que en primer año yo que iba a hacer psicología clínica, ¿no? Uno a veces cuando va a elegir la carrera tenés algunas ideas y después la vida te cambia y ahí yo dije, no, yo quiero hacer neuropsicología, quiero trabajar con adultos, ayudarlos en la rehabilitación eh, a partir de lesionados cerebrales, que es lo que hago actualmente, ¿no? Trabajo con traumatismo de cráneos, accidente cerebrovascular y demás en la recuperación. Así que bueno, me fui orientando dentro de la carrera y después hice posgrados. El último que hice fue más largo, el de maestría, y ahora estoy haciendo mi doctorado en psicología, pero bueno, dentro de los doctorados uno va eligiendo qué temática te gusta y yo sigo en ¿no? En neuropsicología. Así que bueno, ese es mi recorrido un poquito. El doctorado lo estás haciendo en la Universidad Católica, ¿no? En la Universidad Católica de acá, sí, que De soy acá. docente y estoy haciendo mi doctorado ahí. Bueno, una formación divina tiene. Además, Favaloro, que Ren Favaloro, que es un ejemplo, ¿no? Qué hombre grande que tuvo. Realmente Argentina es cuando se meten con los argentinos me pongo de muy mal humor, porque realmente ha dado gente tan grande, tan a nivel mental, hablando de cerebros y corazones, ¿no? Que también. Bueno, que ahora viste que la neurociencia le está dando importancia, bueno, como trabaja en red del cerebro, siempre le dio importancia a todo el cuerpo, pero cada vez más esa conexión entre cerebro y corazón, ¿no? Cuando la gente, ¿te acordás, Sofi? Cuando la gente nos burlaba, cuando empezamos a saber de neurociencia, empezó a avanzar las neurociencias, la gente se burlaba un poquito de Aristóteles, ¿no? Cuando decía que todo lo regía el corazón, pero qué conexión, ¿no? Que tiene el cerebro con el corazón también, ¿no? Como están acompasados. Y bueno, ¿Cómo? tenemos todo este sistema autónomo, simpático, parasimpático, no solo el cerebro, digo, trabajamos todo en conjunto. Creo que eso también, no sé, por lo largo de la historia, esta cosa de separar, ¿no? Y lo estudiamos en especialidades que también lo necesitamos, hoy en día sabemos que somos un todo. Entonces es más complejo todavía. Explica eso que me encanta vos, que además ella es docente en la Universidad Católica y en la Universidad de Montevideo, y además vieron la voz que tiene de locutora, me encanta la voz de Sofía. Explica que hay una cosa que creo que te pone mal humor a vos, porque me lo decían un poco los alumnos, cuando la gente, viste que cuando se empiezan a hacer frases clichés del cerebro, Ah, una, una de las cosas que dice cuando separan el cerebro en tres. Cuando comentaba eso, explica algo, explícale, esta charla se llama Neurociencia para la vida cotidiana, explícale algo a la gente cómo, cómo bajarle un poco esos mitos, viste, que van corriendo sobre el cerebro, bueno, ¿no? a mí el mito que más me molesta es el de el cerebro usamos el 10%. Ese me mata.
Porque, o sea, hoy en día justamente sabemos que usamos el 100% de nuestro cerebro, no es que, porque está como esa mística de si lo usáramos el 100%, no sé qué haríamos, telepatía, no sé, no existe eso, ¿no? El cerebro se usa, todo se usa en red, pero por supuesto que hay cosas que nosotros podemos hacer para que ese cerebro trabaje mejor. Yo creo que va por ese lado. Pero por supuesto que usamos el 100%, incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Porque a veces piensan que el cerebro está como inactivo cuando dormimos y nada que ver. Ocurre hasta, incluso hay más conexiones cuando dormimos y por eso es tan fundamental para la consolidación de los recuerdos, por ejemplo, cuando estamos estudiando y nos queremos que nos vaya bien en la prueba del día anterior, el día siguiente, bueno, dormí, siempre le digo a mis alumnos, no se rifen la noche para estudiar, es mejor que lo que estudiaron, se van a dormir y eso se consolida y lo van a poder aplicar en el examen. Eso es mejor, pero ese mito me mata, el del 10% muchas veces lo tienen presente. Y bueno, el tema esto de esta dicotomía, ¿no? Como a mí, a veces cuerpo y mente lo separan y en realidad somos, nuestro cerebro por supuesto que nos da esta capacidad para pensar, metacognitiva, de pensarnos a nosotros mismos, pero estamos dentro de un cuerpo. A mí me apasiona el tema, por ejemplo, de las emociones. A veces las personas lo separan como si fueran cosas diferentes. Las emociones nosotros las vivimos en nuestro cuerpo, tenemos un componente fisiológico que no podemos cambiar, la sudoración, después tenemos gestos aplicados que no lo aprendemos, vienen innatos, y después tenemos una vivencia emocional, si eso nos gusta o no nos gusta, ¿no? Pero ahí vemos esa relación de cuerpo y cerebro, porque todas esas emociones, el enojo, la tristeza, la alegría, ocurre químicamente adentro de nuestro cerebro, hay áreas específicas que se van a activar, y en nuestro cuerpo se va a sentir. Vos no sentís el enojo y la tristeza de la misma manera. Cuando te enamorás sentís maripositas en la panza. ¿Por qué sentís eso? Digo, no lo sentís en el brazo, o sea, no, lo sentís como en un lugar. Entonces, ahora que hay tanto auge, ¿no? Del segundo cerebro, la microbiota, el cuidado, yo creo que después estamos como, a veces se nos va un poco la balanza y creemos que todo es la nutrición y bueno, todo es importante, no solo una, ¿no? Que a veces pasa un poco eso en esas de las especialidades que te decía. Sí. Bueno, está muy de moda, viste que y se trivializa un poco, ¿no? Se habla del cerebro y se habla como con una, digamos, una insolencia en momentos, viste, que también a veces a la gente eh, hay una cosa que ya es muy evidencia científica y explícalo vos, que es el tema de la importancia del ejercicio, ¿no? Que lo bien que le hace a la salud cerebral el ejercicio, eso ya no se discute. Pero bueno, con invierno, con frío, con cierto sedentarismo de la gente, viste, de quedarse encerrado, también cambiar un poco la alimentación, comer cosas como más calóricas. ¿Qué le puedes decir? Quizá se lo recomendás a algunos de tus pacientes. ¿Qué les puedes decir a la gente que puede hacer para, de alguna manera, mantener el equilibrio de alguna manera de salud Claro, cerebral? bueno, pero eso es en líneas generales en todo, ¿no? Es como, a veces uno si lee libros, bueno, cómo cuidar el cerebro, es como cuidar el cuerpo, porque si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, tenemos una buena nutrición, dormimos bien, eh, hacemos ejercicio físico, nuestro cerebro va a estar sano. Todo lo que le haga, a mí siempre me enseñaban, ¿no? Esta cosa de, todo lo que le haga bien al corazón, le hace bien al cerebro. O sea, es exactamente la misma. No hay algo que sea diferente. En lo que sí el cerebro es diferente a otros órganos, es que también lo alimentamos con lo intelectual. O sea, sabemos que el estudiar, el saber, el aprender es fundamental y es una manera de proteger a nuestro cerebro del deterioro, porque hoy en día cada vez somos más grandes, vivimos más años, y una de las maneras de protegernos contra el deterioro cognitivo justamente es los años de educación. Contra más años estemos, primaria, secundaria, hagamos un terciario, hagamos posgrado, o sea, es mejor. Eh, entonces eso es fundamental. Pero, ya te digo, en líneas generales, ¿cómo cuidamos al cerebro? ¿Cómo cuidaríamos al cuerpo? Porque, digo, la relación de ejercicio físico y cerebro, hay muchísimos beneficios, pero uno, yo que soy neuropsicóloga, ¿a dónde voy? Es a la memoria. El ejercicio físico y con voluntad, cuando tenemos ganas, nos ayuda a los procesos de memoria. Le ayuda al hipocampo a consolidarlos. Entonces, está buenísimo. Hay que fomentar el ejercicio físico. Hay que activar y aprender cosas nuevas. Por eso también les digo que venir a este curso de neuroliderazgo es como ponerle una crema rejuvenecedora al cerebro, porque Exacto.
nuevos conocimientos siempre le hacen bien, activan, ¿no? Claro, y esta idea de si hay algo que hace el cerebro, o sea, si tuviéramos que definir el cerebro en una función, es el aprendizaje. El cerebro todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, darle esa comida que necesita, el cuestionarse, el preguntar, el no jubilar el cerebro y sentarnos a mirar la tele y posar los ojos, sino razonar lo que tenemos adelante, eso le hace bien. Iba a decir otra cosa y se me fue. Eso es una dificultad atencional de ahora. Y viste, ¿y te parece, cuando observas el mundo, vos notás que es un mundo donde a la gente cada vez le cuesta más activar el lóbulo frontal, o es un mundo donde ves mucha reacción, mucho, viste, mundo rápido con esto de, bueno, las redes sociales, la dopamina, viste, del scroll cuando uno está mirando las redes sociales? Bueno, Que vos, un poco en relación a lo que vos me dijiste cuando hablamos de los mitos, como me dijiste eso de los tres cerebros, sí, va un poco en línea a esto que me estás preguntando ahora. O sea, para los que no saben, hay una teoría, que se llama la teoría de MacLean, que separa el cerebro como en tres. Que está lindo teóricamente explicado. Hoy en día la ciencia te dice, bueno, hay que actualizarlo un poco, pero en realidad para el público general se entiende. Nos habla de que nosotros, como dentro de nosotros, tendríamos tres cerebros que están conviviendo, y en esa convivencia a veces gana uno o gana el otro. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Y además van a buscar al cerebro más primitivo, al que no piensa tanto, al que reacciona. Entonces, en eso sí, cuando nos están diciendo vas al súper y ves una oferta en rojo, vas a tratar de activar eso más primitivo sin que tu corteza frontal empiece a asociar, che, esto me conviene verdaderamente. No, ya te están diciendo, che, compra esto que está buenísimo. Y eso es lo que hacen en las redes sociales, ¿no? Todo el tiempo nos están tratando de llevar nuestra atención, hay algunos autores que dicen nuestra atención es secuestrada por el teléfono, donde ese agotamiento, ¿no? De tener que voluntariamente tener que llevar nuestra atención a otra cosa que no sea el teléfono es muy agotador y nos gasta mucha energía. Así que bueno, el uso del teléfono es un aliado por un lado y un enemigo por otro, así que hay que tenerlo bien controlado. Pero bueno, nos tratan de controlar por esa parte más primitiva del cerebro reptiliano. claro, no te gustaba la teoría de los tres, que se insista mucho en eso, ¿no? Porque viste que la gente, cuando quiere explicar algo del cerebro, dice, hay tres partes, el reptiliano, el límbico, la comunicación, viste, Que si bien está bien como para público general, pero no es que sea así, digo, no es que tenemos tres cerebros así, digo, no, digo cuando lo cerebro estudiamos. es uno, pero explicarlo, yo quería que lo explicaras vos cómo, porque esto también es, viste cuando a la gente lo desafías, viste cuando llega un conocimiento que es complejo, pero lo hicieron simple, y Claro, de bueno, repente, por eso le tengo valor a esa teoría, ¿no? O sea, como te digo, la teoría habla de tres cerebros. El primer cerebro es el reptiliano, el reacción, ¿sí? Básicamente lo que va a buscar, que en realidad es lo que busca el cerebro, es que vos sobrevivas, que no te mueras. Entonces va a hacer todo lo posible para que vos estés vivo. Entonces, las funciones son las funciones más básicas, la de la respiración, la reproducción. Después vamos a tener un cerebro un poquito más complejo, que es el cerebro del mamífero, donde ahí ya tenemos el sistema límbico, que es este procesamiento de las emociones, que también en realidad las emociones tienen ¿para qué funcionan? Para sobrevivir. En esto somos como muy Darwin. O sea, la función que se va a pasar de generación en generación es aquella función que nos sirvió para algo como especie. Y después tenemos la última de todas, que sería el último cerebro, que es la neocorteza, que es la corteza más nueva, es lo que está más afuera del cerebro, principalmente en la parte frontal, que nos va a permitir en realidad ser como más racionales. En esta idea, ahora hace mucho que ya no se dice, ¿no? Si tomas decisiones racionales o emocionales. Hoy en día se sabe que todo lo que nosotros hacemos son emociones, solo que después las racionalizamos, pero somos emocionales. Ahora, a mí no me gusta separarlo porque en realidad esos tres cerebros se están conviviendo en conjunto y trabajando juntos. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, nos asustan, se nos activa este cerebro de supervivencia, se nos activa esta emoción y cancelamos la corteza frontal. Entonces no reaccionamos racionalmente pensando, ay, ¿qué será? No sé, de la persona que me asusta. Después razonas y decís, no, era mi madre que me asustó porque abrió la puerta rápido. No era un ladrón, eso lo pensás después.
Pero bueno, esa es como el resumen rápido de la teoría de MacLean, que neurocientíficamente, hablando en lo estricto, hoy se plantean otras teorías. Pero en la comunidad no científica es de lo que más se conoce a veces. Y qué teoría es la que más te gusta ahora relacionada con el cerebro que te acercas? ¿Viste? Así como Nazaret Castellanos dice, bueno, a mí yo ahora estoy más con la conexión cerebro, investigando mucho la conexión cerebro-corazón. ¿Vos cuál estás como en esta que desafías, viste, la que hicieron de alguna manera popular, ¿no? La hicieron popular para que llegue al público masivo. Exacto, que está buenísimo. Eh, no, no sé, es como hay diferentes teorías para diferentes funciones. No me caso con ninguna, yo me caso con funciones, como le digo a mis alumnos, ¿no? A mí me encanta la función de Bueno, la está bueno memoria. porque, ¿sabés por qué no te casás? Porque es lo que decimos y también lo Todas decimos. aportan, ¿no? Claro, pero además, ¿sabes por qué también no te casás? Porque avanza tanto la neurociencia que cada vez hay nuevos conocimientos, y lo tenemos que actualizar constantemente. Constantemente tenemos que ir viendo cosas nuevas relacionadas, ¿no? Cosas, eh, bueno, se sabe. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo estaba estudiando, el boom eran las neuronas espejo. Y hoy en día casi no se habla de eso. O sea, fue como un boom que salió y mismo lo ves en la cantidad de publicaciones, porque cuando vos buscas términos o demás, para las personas que no saben de esto, vos buscas la lectura académica y te dice cuántas publicaciones se publicaron con X tema. Entonces te va mostrando. Y cuando yo estudié la carrera, vos ves, era un boom ese tema y ahora ya no hay tanta investigación al respecto, porque se decía que No. todo lo definían con las neuronas de espejo. Hoy en día, si bien sabemos que están, que funcionan para la empatía, que se activan cuando estamos con un otro, pero no se encontró toda la gran solución que se planeaba encontrar. Bueno, es fuerte, ¿no? Lo de las neuronas espejos es un descubrimiento súper interesante, ¿no? Porque relacionado con la empatía, que lo podemos hacer, ¿no? Ahí nos damos cuenta cuánto modelo somos, ¿no? Vos como mamá, que tiene, tu beba tiene, que no llega a nada, Añito y medio. un añito y medio. ¿Cómo haces vos, y con todos los conocimientos que tenés vos, Sofía, cómo haces, vos cuidás todo lo que, viste, ya se sabe que nosotros hasta determinada edad somos los héroes de nuestros hijos, ¿no? Estoy Todo en lo esa etapa. Estoy en esa, que, a estoy en determinada esa edad, etapa. La voy a aprovechar. hay que aprovechar todo eso y todos tus conocimientos de neurociencia, que son súper importantes en educación, ¿no? Aunque me interesa también que me cuentes lo que estás haciendo en tu centro NeuroSí, es súper interesante el trabajo que haces con gente lesionada, ¿no? Con lesiones y me decís que también con fracturas también de cráneo y todo Claro, eso. puede ser cualquier lesión que se le ocurra al cerebro, que le ocurra al cerebro puede ser un traumatismo de cráneo, puede ser un accidente cerebrovascular o una enfermedad neurodegenerativa. O sea, cualquier cosa que altere el funcionamiento correcto, ¿no? O normotípico que esperamos, porque yo trabajo con adultos. Claro. No, niños. Hiciste además una formación también en Argentina, un posgrado sobre eso, ¿no? Sobre Claro, sí, sí, tratamiento sí, sí, de rehabilitación. de rehabilitación. ¿Y eso te apasiona el lado te estaba preguntando recién por como mamá, cómo haces para tus conocimientos de neurociencia, pero te interesa mucho el trabajo con adultos de repente mayores, que tenés como una investigación sobre eso, Bueno, por muchos años, tampoco soy tan grande, pero me dediqué mucho a adulto mayor, ¿no? El tema de demencias y demás, que hoy en día es mi doctorado, estoy validando unas técnicas de screening que son muy sencillas, que no las tenemos validadas acá para Uruguay, entonces las estoy validando para que en cualquier lado alguien con mínima formación pueda aplicarlas y detectar a tiempo las enfermedades neurodegenerativas para que tengan un tratamiento adecuado. Eh, Siempre me gustó, pero hoy en día no es lo que más me llega, porque como no hago muchas veces todo lo que es neurodegenerativo, como la enfermedad de Alzheimer, se trabaja mucho a nivel como grupal, de talleres y demás, y yo ya no me dedico a eso, yo trabajo en individual. Entonces me llega más otro tipo de pacientes como un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular y tratamos de recuperar el funcionamiento o compensar. Es depende lo que primero se hace una correcta evaluación para ver cómo están las funciones
y a partir de ahí se fijan objetivos de, bueno, a cuánto podemos llegar o qué vamos a hacer, y ahí vemos cuánto se recupera de la función y cuánto podemos compensarlo con otras funciones que estén bien. Se hace un trabajo interdisciplinario, me imagino, ¿no? Con otros especialistas. Sí, usualmente sí, el tema es que yo acá trabajo sola, entonces no tengo, o sea, sí tengo, conozco otras, qué sé yo, desde kinesiólogos, fonoaudiólogos, que a veces trabajamos siempre los mismos, nos cruzamos, vamos a ver un paciente y decís, ¿con quién te estás atendiendo tal? Y siempre somos los mismos, porque no somos tantos los que nos dedicamos a rehabilitación así particular. Eh, Así que sí, lo mejor es trabajar de forma interdisciplinaria, porque bueno, estos pacientes suelen tener varias dificultades en varias áreas, entonces con una sola persona no podemos hacer todo. Es mejor trabajar en interdisciplina, que eso a veces te lo da trabajar en un hospital o en una clínica. Claro. Pero tampoco tenemos tanto acá en Uruguay. Ya vamos a llegar. Y eso que es una población súper envejecida, ¿no? Que sí, Claro, a digamos, veces para personas con demencia, hoy en día hay algunos proyectos muy lindos de, para trabajar, pero es en neurodegeneración, ¿no? Entonces son centros de día, es otra población. Yo tengo personas más jóvenes, qué sé yo, personas de 40 años que sufrieron un accidente cerebrovascular y presentan X dificultades. Entonces, a veces se les ofrece ir a estos centros, pero claro, se acercan y no condice, no es la misma franja etaria, no es con la misma dificultad, no es para algo grupal, sino hay que trabajar algo más individual. Si estamos hablando de alguien de 40 años, está en pleno auge laboral, bueno, ¿cómo adaptamos el trabajo para que lo pueda hacer? Siempre buscamos, bueno, cuál es la mejor manera para que vuelva al funcionamiento dentro de lo que se pueda, porque a veces no volvemos a un 100% a lo que éramos, ¿no? Eso depende de cada paciente. sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te está gustando más últimamente de la docencia, la investigación? Bueno, me imagino con el doctorado que te estás Ah, centrando todo. en Yo todo. soy, que hablábamos de lo mal que es el multitasking, pero soy muy multitasking. Me gusta mucho todo, ese es mi problema. En un principio no me gustaba investigación, pero después como que te vas, cuando estás en docencia, te vas metiendo en investigación, haciendo doctorado no te queda otra que hacer investigación. Así que sí, me gusta bastante hacer investigación, me divierte, me parece, me gusta el tema de estudiar un tema y sentarte a escribirlo y pensarlo. Me encanta, y la docencia me encanta, trabajar con pacientes me encanta, todo me encanta. Ese es mi problema. Pero está Después, bueno, tenés pasión. Es tan importante la pasión. Decime, ¿qué le podés decir a padres que pueden hacer para ir ya cuidando el cerebro de sus hijos? Como ir desarrollando una buena salud cerebral para ellos y para los hijos, como que ya sea una, viste que es un hábito al final cuidarse. ¿Cómo, obvio. qué No, puede- para mí la clave es la educación. La ah, educación es uno de los neuroprotectores más grandes que tenemos, ah, ¿no? Que a veces nos lo damos como por obvio, y en realidad, o sea, lo que muestran las investigaciones así a largo plazo, hoy en día sabemos que el 40% de las demencias las podemos prevenir. Y el factor número uno es la educación. Entonces, imagínate. contra más tiempo se mantenga estudiando, mejor. Esa es la clave. Obviamente, sí, la nutrición, por supuesto, el ejercicio físico, todo lo cardiovascular, pero la educación Es es, la clave, la clave. claro, es la clave. La clave. ¿Venís de tu padre y tu madre, alguno era médico o le interesaba No, o nada, no, nada que ver. nada que ver? Contador, y mamá hizo algo que ya no existe más, que era como, ya no me acuerdo ni cómo se llama, como ayudante de arquitecto, que eran los que dibujaban, que no existe más. Debe ser el AutoCAD hoy en día. Claro, sí, bueno, todavía necesitan alguna ayuda los arquitectos, ¿no? Es así, es así. O sea, la parte creativa, porque viste que yo que no sé si la escuchaste la charla con Ignacio, yo se le digo que tengo, la gente que le interesa el cerebro tiene ese lado, además
como, no sé si creativo, porque el cerebro que es todo, ¿no? Que rige todo, es que hay como un lado como, no sé si revolucionario, pero creativo, medio artista, ¿viste? Viste que los neurólogos son distintos, son como gente que ya como bajan la mente y en las que nos interesa el cerebro también. Tenemos una cosa, ahora que me dijiste, mi madre ayudante de arquitecto, digo, interesante. Porque me interesa de dónde venimos, ¿viste? De dónde venimos porque nos marca a nosotros, ¿no? De dónde venimos para Sí. lo que Para estamos mí, haciendo. siempre fui como muy curiosa en, no sé, viste, miro mucho a la gente, como qué es lo que hacen, como la conducta, siempre me llamó mucho la atención, como por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Como cómo puedo predecir que alguien haga algo, ¿no? Yo pensé que cuando era estudiante, ¿no? Como que las conductas no las podíamos predecir, como las personas son impredecibles. Y hoy en día sabemos que no, que las conductas previas es lo más probable que vos lo vuelvas a hacer. Entonces, si vos estudiaste ayer, es más probable que hoy estudies. Digo, Claro. esto en cosas más complejas, ¿no? Pero entonces siempre me fue muy interesante todo ese lado, pero desde mi familia nada que ver, todos son contadores. No por ese lado. Era la rara que me interesaba eso. Claro. Y contame, desde tu formación, ¿no? En la Universidad Favaloro, ¿tuviste de docente a Facundo Manes o solo era el director? No, él en su momento, en realidad cuando yo estuve estudiando, él, no, él creo que nos dio alguna clase suelta, porque él ya estaba como director dentro de INECO y él era el rector de la facultad. Entonces, Ah, claro, no tenían tiempo. no tanto, no tanto, no tanto. Pero sí, mis jefas, después fueron mis jefas, mis docentes así como genias totales, es Teresa Torralba, que es una genia en neuropsicología en Argentina, y María Roca. Ellas dos fueron como mis mentoras. Después tuve muchos docentes, ¿no? En neuro, pero ellas dos fueron como las que me salpicaron esa pasión por entender el cerebro, cómo podemos ayudar a alguien que ha tenido un problema, ¿no? Cómo lo podemos ayudar, y siempre basándonos en la ciencia. Esa cosa como que yo se los marco a mis alumnos hoy en día, tanto en la UM como en la UCU, como esta cosa de, bueno, todo lo que nosotros le demos al paciente tiene que estar validado científicamente dentro de la información que tengamos hoy. Mañana capaz que nos dice, bueno, esto no era tan por ahí, pero basémonos en la ciencia y en la evidencia, Sí, ¿no? sí. Psicólogos basados en evidencia, como les digo yo. Eso se ríen después. Se ríen, se Pero bueno, ríen, se espero que eso ríen. les quede. Espero que eso les quede, ¿no? Porque es muy importante, digo, como uno va al médico y querés que la medicina que te den esté validada, bueno, las teorías psicológicas también, que a veces eso no lo tenemos tan instaurado como sociedad, y después nos venden gato por liebre, Claro. ¿no? Y decime, en cuanto a neurociencia y liderazgo, ¿cómo ves la vinculación? ¿Cómo el líder puede usar la neurociencia a su beneficio? Bueno, eso lo tratamos en neuroliderazgo, pero un adelanto de que podés decirles qué tiene que hacer un líder. Con esto, viste que hablamos de los conocimientos generales que tiene la gente, la población sobre el cerebro. ¿Qué puede hacer el líder para usar bien su cerebro? ¿Qué tiene que hacer exactamente? Bueno, si tendría que decir una cosa sería la regulación emocional. Para ser un buen líder, si tengo que elegir una, yo creo que la regulación emocional va a ser una de las claves. Porque eso está dentro del lóbulo frontal. Cuando hagamos lo de neuroliderazgo, vamos a ver la importancia que tiene, ¿no? Y los poderes, por así que nos da. Y una es la regulación de las emociones. Si tenemos que transmitir algo a los demás, tampoco tenemos que ver de qué manera, tenemos que poder leer al otro, ¿no? Desde la teoría de la mente, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, regular nosotros nuestras propias emociones de cómo transmitimos esa información. Entonces, bueno, podemos fracasar en un montón de aspectos como líder por este lóbulo frontal, ¿no? Que nos da estos poderes, y por eso está bueno como empezar a darnos cuenta que tenemos estas funciones del cerebro, como estas aplicaciones, y saber usarlas. Y que somos mucho más, ¿eh? Porque también, viste, cuando se dice el cerebro es como una máquina, es otro mito. Somos mucho más que una máquina, somos mucho más, mucho más Bueno, complejos. cuando fue el auge de la computadora fue una manera de entendernos, de entender el cerebro. Nos ayudó mucho a entender a la máquina
y entender también a partir de eso, porque fue una manera de un acercamiento. Pero bueno, son maneras de ir acercándonos porque es tan complejo el funcionamiento del cerebro. Es lo más complejo que hay. Es lo Y más además, complejo, incluso como fascinante. Facundo siempre decía, estamos con nuestro propio cerebro intentando entender el cerebro. Entonces, también tenemos que sortear muchas dificultades, pero hoy en día la tecnología nos ayuda mucho con la resonancia, el EEG, tenemos maneras de empezar a ver, bueno, qué se activa cuando hacemos ciertas actividades, qué es lo que está pasando, qué pasa adentro, ¿no? Y cómo funciona, no es solo una foto, no solo lo estructural, ¿no? De hago una resonancia, bueno, hago una resonancia funcional, qué está pasando cuando hago X función, qué pasa cuando piensa en X cosa. Eso es lo que tiene de apasionante. Y tiene esta cosa de nunca acabar, ¿no? Nunca terminamos de saber todo lo que queremos saber. Para trabajar vos o aplicás de repente mucho resonancia, electrofeedback, o más que nada ejercicios le sugerís a las personas que tengan que hacer esas que están con lesiones. Bueno, es que vos pensás cuando tienen una lesión cerebral, ya tienen un neurólogo de base, por así decir, tratante, eh, que es quien le va a mandar las diferentes o imágenes que necesitan. Si es una epilepsia, va a ser un electroencefalograma. Si tuvo una ACV, bueno, una resonancia, una tomografía. Bueno, depende de eso. Sí, yo leo los informes y demás, pero no es que yo envío para nada. Yo lo que hago es una evaluación neuropsicológica. En la evaluación neuropsicológica lo que nosotros hacemos es marcar el funcionamiento del cerebro. Entonces, cómo funciona tu atención, cómo funciona tu memoria. Cada función tiene como subfunciones adentro, entonces tenemos que ver dónde está la dificultad. A partir de ahí sí se hacen como ejercicios, si estamos restaurando la función, o también compensamos, porque a veces no se puede, esa función se perdió, bueno, tenemos que ver qué hacemos para que vuelva a funcionar, cómo adaptamos el ambiente, cómo hacemos psicoeducación a la familia, de que no lo hace por gusto, lo hace por esto y aquello. Bueno, depende de cada caso, ¿no? Claro. Pero, pero es muy artesanal. Siempre el trabajo de la rehabilitación es como un trajecito a medida que se le hace al paciente. Claro. Bueno, interesante de las cosas que dijo Sofía en la charla. Una de las cosas importantes que tiene que ver también con un cerebro joven y la neurogénesis, que es tan importante que cada vez se sabe más, ¿no? Que recuperamos neuronas. Así como hay podas neuronales, también recuperamos neuronas. Sofía habla de la importancia de la educación. Por eso les decimos que vengan a Neuroliderazgo el 12 de Exacto. agosto, lanzamiento, y después 5 semanas que es total el curso, un curso fascinante, y a mí me encanta que esté Sofía, que esté Nicolás, que esté Silvio, que es gente, miren, yo siempre trabajo con gente que admiro y respeto, si no, no puedo trabajar. O sea que Sofía entra en eso, en esa categoría de personas. Y bueno, Sofía nos dijo, importancia de la educación, el ejercicio ya se sabe, hay que fomentarlo, yo sé que hace frío. El otro día Sofi, a Marcos Apud, que es un psicólogo que también le encanta el ejercicio, decía, salí aunque haga frío y fomentás la grasa marrón, la famosa grasa marrón, viste, que habla todo el mundo. Yo decía, uy, qué frío, y me sentía y escuchaba, tenía en mi cerebro a Marcos Apud diciendo, dale, salí Dale, anda con para. el frío, salí con el frío que te hace bien, que te activa, que te activa. Bueno, va a estar buenísimo. Me encanta, Sofi, que hayas aceptado estar entre los ponentes, que hayamos podido con esta charla conocerte más. Eh, educación, Oh, un ejercicio. placer para mí estar ahí, me encanta. Que me des la oportunidad de un ratito de tu gente que confía en vos en los cursos y demás, así que para mí un placer total. Bueno, gente, siempre digo, humilde, líderes, mandos medios, gerentes que realmente saben la importancia que es de ir aprendiendo, cada día aprender cosas nuevas. ¿Vos querés estar feliz? ¿Querés estar pleno? Todos los días, ¿sabés idiomas? Practica un idioma. ¿Sabés hablar con no sé qué? Llamás por Zoom a tu amigo que está en Francia, yo qué sé, hace escribí, lee un libro, ¿verdad? Lee mucho, hay que leer. Yo saqué el cable, ¿sabías que se lo saqué? Bueno, igual ahora me engancharon un poquito los streaming de YouTube, ¿eh? Estoy un poco, tiene la dopamina, estoy por el otro lado. Pero
dije, quiero seguir leyendo mis libros. Yo leía libros todo el tiempo y dije, empecé a leer menos, ¿entendés? Con esto de que tenés Obvio. Netflix, tenés todas las cosas. Bueno, diría en catalán, un plaer y nos vemos prontito nosotras, nos vemos prontito. Dale. Y a ustedes, a los que les interesa el curso Neuroliderazgo, tienen todo en la web de brandocoaching.com y bueno, y nos preguntan a cualquiera. Y sepan de Sofía todo lo que hace y el centro se llama Neurosí. Neurosí. De Uruguay tenemos una capa acá, formada en la Universidad Favaloro, con magistra en neuropsicología, doctorando ahora, ¿no? Falta mucho por aprender, mucho, mucho, mucho. Ganas de aprender y como lo que le dije a ella, que me encanta que tiene ella, la humildad de los grandes. Eso es imprescindible. Para ser grande, que seas una persona que tengas la gente que te admira, que te sigue, tenés que ser muy humilde. Y eso lo tenés, Sofía. O sea que, buenísimo. Bueno, Bueno, cortemos muchísimas acá. gracias. Le damos Seguimos las en gracias. línea. Capaz que te quieren hacer. Ay, se fueron desconectando. Capaz que alguno te quería hacer alguna pregunta. Ah, no están acá. Si alguno le quiere hacer alguna pregunta antes de terminar, Mucho le. gusto, Sofía. Pedro, Hola. hola Bueno, y Pedro, ¿qué Leticia, que ya tal? nos conocemos con Leticia. Ah, Sofía muy bien. Schurman. ¿Schurman Pacheco? No. Schurman, Pacheco, bueno, son familiares, sí. Con un colega, un abogado de Montevideo, sí que ha dado charla. Sofía, una consulta. ¿Cómo se puede vincular o se puede? Yo tengo una niña de 8 años, pero hablando por los niños, ¿no? Sí. Y en el marco de esta situación que se da tantas, digamos, como llamados de atención, que la televisión, que el YouTube, que el teléfono, que esa diversidad de tecnología que no había antes, ¿cómo podemos hacer para que el niño o los niños, o nosotros todas las personas, no tengamos tanta la atención en la tecnología, si bien lo necesario para avanzar, por supuesto, en la capacitación, en el aprendizaje, y también en el marco de los recursos humanos del desarrollo de su trabajo, porque uno, por ejemplo, el caso mío que yo veo, voy al juzgado y veo en las oficinas los funcionarios, no te voy a decir el 50%, pero capaz que el 45% del tiempo continuamente con el celular. Es como que es algo que los atrapó y como que es algo que nadie puede con eso, porque si por ahí las autoridades quieren corregir, surgen otras desavenencias. Entonces, ¿cómo se podría, hablando de la neurociencia, ¿no? Con esta herramienta y en el marco del liderazgo, cómo podríamos empoderar a nosotros para empoderar a los demás, sean gente que trabaja, sean nuestros niños, sean los niños, para, bueno, que en alguna medida se use eso en el tiempo acotado y no más allá? Claro. Bueno, qué tema complicadísimo, ¿no? Y con los niños todavía aún más. ¿Por qué pasa en los chiquitos, en los niños esta mayor dificultad? Porque su cerebro está todavía en desarrollo. Entonces es mucho más vulnerable a esos estímulos adictivos, esos estímulos que van a incitar a todo este cerebro más primitivo. Entonces para ellos es mucho más difícil desengancharse de esos estímulos. Eh, entonces, lo mejor es, la gente a veces dice, bueno, nosotros también mirábamos tele cuando éramos chicos, porque los chicos no pueden mirarlo. El estímulo es diferente. No es lo mismo un Tommy Jerry que Peppa Pig. No es lo mismo. O sea, no es. Fuera del contenido, ¿no? Digo, porque los dibujitos de antes también eran como violentos, si uno se los pone a analizar. Pero es en la cantidad de estímulos que reciben por segundo, es la música, son los colores, son los movimientos. Si uno se pone a analizar mismo cómo ha cambiado, cómo desde Instagram, cómo la gente ha cambiado los videos, ya no es una persona simplemente hablando en un solo plano, cambia y mira para allá y mira para acá y los planos van cambiando, porque ya nuestra capacidad atencional está tan bajita, porque nos han alterado tanto nuestro sistema. Entonces, lo mejor es ir acotando esos espacios. Como papás, fijarse antes que el niño, fijarse uno cómo usa el teléfono, ¿no? Porque, o las pantallas, y tampoco
A veces no lo tenés que mirar y vos estás todo el día mirándolo. Digo, ¿qué conducta? Por eso lo que hablamos de las conductas. Si vos estás leyendo, bueno, vos le vas a contagiar eso, no por sí solo, digo, también uno lo tiene que fomentar, pero el uso, hay que ser, como papás, hay que fijarse bien qué contenido le vas a mostrar y por cuánto rato. Entonces, lo mejor es pantallas cero, pero que ahora es hasta los 6 años que se dice. Sí. Bueno, yo no soy muy partidaria de la prohibición, ¿no? Porque a veces lo prohibido también te genera mucho más cuando le vas a dar eso, pero bueno, dentro de lo que se pueda, bueno, uno controlar qué es lo que va a ver. Que no sea que pueda poner cualquier cosa en YouTube, porque además YouTube tiene eso de puede elegir cualquier cosa y es como un loop que nunca termina. Cuando nosotros mirábamos dibujitos, por lo menos yo, era en un horario en particular, tenías propagandas, se tranca, ahora hasta omitir intro, pero uno pone omitir intro en Netflix. Entonces, todo el tiempo estamos cortando y queremos un nuevo estímulo. ¿No? Buenísima respuesta, me encanta. Buenísimo. Gracias, Sofía. Bueno, gracias, Sofía. No, por favor. Buenísimo y bueno, gracias a los que estuvieron conectados y ya la vamos a colgar en todos lados, ya les avisamos. Bueno, gracias. Chao, Leticia. Un besito. Hasta luego. Chao.